aspectos a ser considerados. Nosotros tenemos que ver la mácula, la papila, la presencia de los vasos sanguíneos, los cruces arteriovenosos, y para realizar la descripción propia de todo lo que corresponde estos aspectos a describir en el examen de fondo de ojo, normalmente demora mucho en relación a su práctica. En ese sentido, pues hay que, es un examen que se debe practicar de forma íntegra. Hablando de lo que corresponde los siguientes pares craneales, hay que entender que dadas las características y la interrelación que existe entre los pares 3, 4 y 6, estos deben ser evaluados de forma conjunta y tienen distintos tipos de componentes. Bajo ese sentido, vamos a precisar dos de los principales. El primero, que va a corresponder a la evaluación de la pupila. En esta primera parte, en la primera imagen, nosotros vemos la distribución normal de la pupila, lo que nosotros conocemos como anisocoria, que es la diferencia de tamaño que existe entre ambas pupilas, ya sea predominio de una o de dos, o de una de ellas en lo que corresponde a tamaño. También podemos analizar lo que corresponde a lo que es miosis, que es la contracción pupilar, y en tercer grado nosotros evaluamos lo que es midriasis. En la evaluación de la pupila nosotros debemos analizar lo que corresponde a los distintos reflejos que existe a nivel pupilar. Existe un sinfín de reflejos. Vamos a describir los principales. Es que el reflejo fotomotor, por ejemplo, y después del reflejo fotomotor está el reflejo de acomodación. Sin embargo, no debemos olvidar el hecho de que existen mayores reflejos. Algunos de estos, por ejemplo, descritos en los libros de semiología neurológica. Y en ese sentido, ya estos forman parte de la evaluación con mayor profundidad en un examen neurológico básico. Ya hablando de lo que corresponde a la parte motora, nosotros debemos entender que lo que necesitamos evaluar en la parte motora es los movimientos oculares normales que debe tener el paciente. Inicialmente se pide la evaluación de forma unilateral, o sea, tratando de ver lo que corresponde al ojo derecho y posteriormente al ojo izquierdo. Y en una segunda instancia se hace la evaluación de forma conjunta. Como ven en la imagen, lo que se intenta hacer en relación a este tipo de evaluación de la parte motora es pedir al paciente que mueva los ojos en una forma de H. Y esta forma de H, que es utilizada para evaluar los movimientos propios del ojo, nos permite ver la integridad de la parte motora de estos tres pares craneales. Claro, es bastante extenso describir todo lo que corresponden a las alteraciones, y en ese sentido pues vamos a poner mayor énfasis en lo que corresponde en este caso la evaluación misma del par craneal. Hablemos del trigémino. El trigémino tiene tres ramas principales dentro de su inervación. Tiene una rama que corresponde a la parte oftálmica, una rama maxilar y una que corresponde a la zona mandibular. En ese entendido, debemos comprender que el nervio trigémino tiene dos partes en su evaluación neurológica propia. Una que corresponde a la parte motora y la otra que corresponde a la parte sensitiva. En la parte motora, hablando de forma pura del nervio trigémino, nosotros debemos evaluar todo lo que corresponde a la apertura y cierre de la cavidad oral, siempre siempre acompañado en este caso de lo que corresponde la palpación de los músculos maceteros. Y en relación a la parte de evaluación de la parte motora,
nosotros debemos comprender que en sus alteraciones puede haber lateralización en relación a la apertura por alteración propia del nervio trigémino. Claro, sin dejar de lado el análisis de que puede existir algún tipo de compromiso osteoarticular, por ejemplo, una dislocación temporal de lo que corresponde la articulación temporomandibular, también puede ocasionar esta lateralización. Ya en la evaluación de la parte sensitiva, nosotros debemos analizar la parte de sensibilidad superficial táctil, estímulo doloroso y la parte termoalgésica en relación al nervio trigémino en sus tres ramas. En la parte sensitiva, nosotros debemos comprender que la evaluación tiene que ser realizada de forma bilateral, tanto derecha como izquierda, siendo esta evaluación de forma comparativa. Y para la evaluación de la parte de sensibilidad, nosotros debemos tener en cuenta que se deben utilizar elementos inocuos para no causar lesiones, en este caso principalmente en la parte de sensibilidad dolorosa. Y en ese sentido, pues no debemos dejar de lado el hecho de una evaluación completa. Veamos lo que corresponde a la evaluación del nervio facial. El nervio facial tiene tres funciones principales: la parte motora, la parte sensitiva o sensorial y la parte vegetativa. En la parte de la evaluación motora, nosotros vamos a pedir al paciente en relación a los distintos tercios de la cara que pueda realizar la apertura forzada de los ojos, elevar el entrecejo, con la única finalidad de poder ver la movilidad correcta de ambas semicaras. Nosotros podemos pedir al paciente que dentro de las acciones, por ejemplo, para el tercio superior, fruncir el entrecejo o elevar las cejas, nos va a permitir ver las líneas de expresión simétricas en caso de que no haya algún grado de parálisis facial. En el tercio medio nosotros podemos pedir, por ejemplo, al paciente que cierre los ojos con fuerza, pudiendo también evidenciar cierto grado de parálisis en caso de que existiera. Y en el tercio inferior, pues nosotros pedimos al paciente que nos muestre los dientes o hinche las mejillas, o en algún caso, por ejemplo, nosotros le pedimos que pueda silbar para poder hacer el análisis correcto de la parte motora. En caso de que esté íntegro, sabemos muy bien que esto va a ser tranquilamente realizado por parte del paciente. Y en lo que corresponde a la exploración sensorial, nosotros debemos hacer el análisis de los dos tercios anteriores de la lengua en relación a los 4 o 5 sabores principales: dulce, salado, ácido y amargo. Pero en la evaluación propia de esta parte sensorial, nosotros debemos comprender que el paciente debe sacar la lengua y debe mantenerla fuera de la cavidad oral hasta que nosotros podamos pedirle que identifique el sabor que nosotros estamos administrando. Y en ese sentido, es una prueba que tiene varias fases. La primera, en la cual se pide al paciente que abra la boca y saque la lengua. El paciente tiene que cerrar los ojos y la única forma que tiene para poder comunicar los hallazgos o los estímulos o la presencia de los estímulos es solamente moviendo la cabeza, y no así hablando, porque en el proceso de hablar lo que va a ocurrir es que la lengua va a entrar dentro de la cavidad oral y la prueba va a ser no útil o no va a servir. Y entre cada estímulo y estímulo, pues lo que nosotros debemos realizar es un enjuague de la cavidad oral con agua en este caso, para que podamos pasar a un segundo estímulo. Los estímulos a ser presentados tienen que ser estímulos líquidos, estos a través de un hisopo administrados en las distintas zonas de los dos tercios anteriores de la lengua. Para la parte vegetativa, nosotros debemos entender que podemos hacer la cuantificación de lo que conlleva la parte de la cantidad de lágrimas o la cantidad de saliva a ser cuantificadas a través de papeles filtro, como por ejemplo en el test de Schremer, que nos permite realizar la cuantificación
de las lágrimas. Y en este caso hay un tiempo propio que se tiene que esperar y se tiene que hacer, como se ve en la imagen, la medición en milímetros de la cantidad de lágrimas. En la parte de la exploración del octavo par craneal tenemos dos ramas. Hay que evaluar la rama coclear y también la rama vestibular. Dentro de la rama coclear nosotros tenemos dos pruebas principales, el test de Weber y el test de Ring. El test de Weber, en la cual utilizamos en un diapasón colocado a nivel del vértex, en la cual nosotros podemos ver si es que existe lateralización de la percepción del sonido. En cambio, en el test de Ring nos permite la evaluación tanto de la parte ósea como la parte de la conducción ósea como la de la conducción aérea. Y en ese sentido, son dos pruebas completamente utilizadas para evaluar la rama coclear. También existe la prueba de Swabash, que está descrita en el libro de Argenti y en los libros de evaluación neurológica, la cual nos permite evaluar también solamente lo que corresponde a la vía aérea. En lo que corresponde a la parte vestibular, nosotros tenemos el test de Romberg como una prueba de evaluación de la parte coclear, pero no solamente esa es la única prueba a ser utilizada, sino también tenemos la prueba, debemos hacer caminar al paciente con los ojos cerrados o inclusive las pruebas como por ejemplo las pruebas índice que se deben realizar con los pacientes para evaluar lo que corresponde la función vestibular. Hay que saber diferenciar todo lo que corresponde a alteración en relación a la parte coclear o la parte del equilibrio de lo que corresponde a coordinación, ya que esta parte de coordinación es solamente evaluación de la parte del cerebelo. Ya hablando de lo que corresponde la parte del noveno y décimo par craneal, tenemos de la misma forma que los pares craneales 3, 4, 6, la evaluación de forma conjunta, debido a que tanto el nervio vago tiene afectación, o bueno, la evaluación se realiza en relación a paladar blando, a lo que corresponde la faringe y lo que corresponde la parte de la articulación de la palabra, en el sentido también de la evaluación de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua. Y en ese sentido debemos recordar este tipo de alteraciones en relación a estos pares craneales. Ya hablando del décimo primer par craneal, nosotros debemos evaluar en relación a este que existe en su parte motora lo que corresponde a la rotación de la cabeza o lateralización de la cabeza, la elevación de los hombros, y en el sentido de evaluación de la parte motora no debemos olvidar la parte de los movimientos combinados, por ejemplo en el movimiento de abducción de lo que corresponde los brazos, también tenemos participación del trapecio, y en ese sentido también debería ser un movimiento a ser evaluado en este par craneal. Esto no solamente tiene que ser evaluado a nivel de movimientos pasivos, sino también en el de movimientos activos. Y por último, tenemos el nervio hipogloso. El nervio hipogloso, principalmente nosotros hacemos la evaluación de la parte de movilidad a través de la palpación de la lengua y realizando los movimientos activos y pasivos. Y dentro de sus principales patologías, como se ve en la tercera imagen, es la alteración en la movilización de la lengua como tal. Se debe evaluar la fuerza muscular, y la forma correcta de evaluar la fuerza muscular está en relación al empuje que tiene que realizar a través de las mejillas contra una resistencia realizada con las manos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, a no haber dudas o preguntas,